Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 24 de noviembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Una nueva semana. Vamos a estar hablando sobre temas importantes. Por cierto, el día de mañana es el Día Internacional por la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Una declaración universal en favor del trato digno para las féminas en el planeta. Sobre este tema vamos a estar conversando un poquito más adelante, porque hay otros temas que vamos a tocar previamente, con una persona que se ha dedicado a estudiar esta materia. El tema de los derechos de la mujer, el tema de la violencia contra la mujer y todo lo que hay que hacer para que sean libradas las mujeres de este fenómeno que afecta no solamente a la mujer, sino también a la familia y en general a la sociedad y a la humanidad como un todo. Vanessa Robertazo, diputada independiente de oposición a la Asamblea Nacional. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario, por la invitación, a toda la gente que nos escucha. Y bueno, nada, siempre contenta de venir a este programa. No venía, creo que desde hace como 6 meses. Así es. Y bueno, estamos aquí para conversar un buen rato a la tarde de hoy. Bien. Bueno, la gente que habla de caras nuevas, que hace falta liderazgos nuevos, novedosos, que le digan al país que existe una nueva generación de políticos en el escenario nacional y que pueden perfectamente aportar su concurso o que están aportando su concurso en beneficio del restablecimiento de la democracia, de la presentación de una alternativa de bienestar y de progreso para nuestro país. Vanessa Robertazo es precisamente una de esas líderes, una de esos jóvenes que están pugnando por avanzar, por llevar a nuestro país a un nuevo estado de cosas en el que todos nos sintamos no solamente incluidos, sino además en un proceso de bienestar creciente. Vamos a hablar, antes de tocar este tema de los derechos de las mujeres y de la violencia contra la mujer, ella es abogada, por cierto, vamos a estar hablando un poco acerca de la situación política nacional, los escenarios posibles que se presentan al día de hoy y los riesgos de que los venezolanos pudiéramos no salir bien librados de esta situación tan peligrosa por la que estamos atravesando. ¿Cómo es este momento político nacional, Vanessa? Primero que nada es un compromiso, ¿no? Hablar de este tema, porque además es un tema que tiene a todo el país en vilo desde hace meses. Tenemos ya pues varias semanas con la presencia pues de las acciones militares estadounidenses en el Caribe y al mismo tiempo hemos tenido una respuesta interna dentro de lo que es el Estado venezolano de, digamos, unas acciones de preparación frente a esta amenaza de los Estados Unidos. Y en el centro, pues digamos que está la gente que no sabe, que no entiende qué es lo que está pasando. Que no tiene la culpa de lo que está ocurriendo. Que no tiene la culpa de lo que está pasando y además tienes una dirigencia que tampoco tenemos nada que ver con lo que está pasando hoy, porque eso es un tema de Estado, o sea, eso es un tema que tiene que ver con política exterior que no pasa por ninguno de nosotros. Sin embargo, claro que nos afecta, porque mientras ocurre todo este teatro que se está presentando entre lo que viene diciendo desde hace 3 meses el gobierno de Estados Unidos que va a hacer y lo que ha venido haciendo el Estado venezolano frente a eso, pues tenemos toda una serie de cosas que están pasando dentro de la política venezolana a lo interno que nadie está atendiendo, porque todo el mundo está pendiente de cosas que no dependen de nosotros. Y ahí es donde yo creo que hace falta lo que tú decías, digamos, reavivar un poco la presencia de la dirigencia opositora dentro del país, que todavía existe, que se forma, que trabaja, que hace un trabajo, digamos, pues, un poco más pequeño frente al retroceso democrático que hemos vivido los últimos años y muy especial después de las últimas elecciones presidenciales, pero que aún así estamos aquí, o sea, estamos en Venezuela, estamos trabajando, no nos hemos ido
y queremos seguir haciendo política en este país. Y frente a eso, oye, yo creo que hay que plantear alternativas que no dependan de algo que está fuera, algo que no está dentro de las posibilidades de ninguno de nosotros. Nosotros somos una juventud que se ha formado en el diálogo, en el debate, en las universidades y en las calles. O sea, aquí nosotros, Venezuela no es un país, digamos, como otros países de Latinoamérica, en donde la sociedad está acostumbrada a ese tema bélico, el tema, tú nos das un arma a cualquiera de nosotros y nos podemos disparar una pierna. O sea, nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cómo funciona eso, y ahí lo peligroso también de lo que ha venido haciendo el Partido Socialista, armando a civiles en las calles con el tema de las milicias, con un escenario que no nos identifica a los venezolanos. Nosotros no somos, digamos, una sociedad belicosa ni proguerra de ninguna manera, pero también tenemos una posición atomizada que no está planteando, digamos, un ejercicio político distinto a lo que está pasando a nivel internacional. Eso hay que recuperarlo, y eso para nosotros es lo más importante. Ok. Fíjate que los escenarios posibles, que me gustaría que tú dijeras cuáles son, pero fíjate que entre los escenarios posibles hay algunos que pudieran pasar por la vía de la violencia. Porque fíjate, la presencia militar norteamericana en el Caribe se ha acrecentado al extremo de que no solamente hay estos buques que originalmente fueron instalados en el Mar Caribe, con presencia de miles de soldados norteamericanos, de marines, sino que además ahora hay un portaaviones, el más poderoso portaaviones que tienen los Estados Unidos, con todo el armamento disponible. Y encima de eso, algo que ha ocurrido ayer, que es una declaratoria del gobierno norteamericano de lo que ha sido denominado el Cartel de los Soles como una fuerza terrorista extranjera, lo cual presupone riesgos digamos, de actuaciones que pudieran ser violentas. Entonces me gustaría que habláramos un poco de eso. ¿Cuáles son los escenarios previsibles desde tu óptica y cómo salir bien librados de una situación que es verdaderamente alarmante para quienes no tenemos nada que ver con la fuerza militar, ni extranjera ni nacional? Mira, el tema de los escenarios es un tema del que se está hablando en las redes sociales en todo momento, y que al final nadie tiene certeza de lo que va o no va a pasar, porque hay además estamos en el escenario de la posverdad, donde es la guerra de las narrativas, donde es la guerra de quién posiciona, quién tiene más me gusta y quién tiene más retweet. Lo que sí es cierto es que digamos, este tema de las redes sociales y el aumento de las expectativas nos va a llevar a un punto en el cual ya nosotros conocemos muy bien, y yo sinceramente no entiendo por qué seguimos cayendo siempre en lo mismo, en que se te llega una serie de expectativas frente a que va a haber un cambio de gobierno por la vía, digamos, de la violencia, y luego cuando eso no sucede, termina toda la oposición cada vez más desmoralizada y más atomizada. Yo creo que más allá de hablar de escenarios irreales, nosotros tenemos que estar preparados frente a lo que se nos presenta. Sí, porque, bueno, repito, no depende de nosotros lo que vaya a pasar, pero lo que sí depende de nosotros es saber cómo nosotros responsablemente manejamos las expectativas de la gente, porque ya además esas experiencias las vivimos en el pasado. Pero a las puertas de nuestro Mar Caribe. Entonces, creo que los escenarios no son similares. Tal vez digamos, el alimento de las expectativas pudiera tener algún nexo con experiencias del pasado, pero la realidad material, física, concreta, por la que estamos atravesando al día de hoy, es distinta, tanto que, bueno, el gobierno nacional ha dispuesto ese proceso de militarización de la sociedad venezolana. Lo que sí es importante de resaltar, se dé o no se dé el proceso, digamos, de intervención, de extracción o de cualquier movimiento militar bélico en Venezuela, yo lo que creo que lo que tiene que pasar, se dé o no se dé, nosotros tenemos que entrar ahorita en un proceso de diálogo político, pero además tiene que ser un diálogo político serio, en donde se cumplan las cosas acordadas. Porque si nosotros vamos a una escalada, que además va a ser una escalada violenta, donde, repito, la oposición venezolana muy poco tiene que hacer, porque al final eso es un tema con el gobierno de los Estados Unidos,
o en el caso de que no se dé, de todas, tiene que haber un proceso que nos lleve, porque la verdad es que más allá del tema del cartel de los soles y de toda esta narrativa que ha impulsado el gobierno de los Estados Unidos, aquí estamos frente a un gobierno que tiene una deslegitimación democrática. Una deslegitimación democrática. Sí, es bueno que lo aclares porque... Una deslegitimación democrática. Entonces, frente a eso, se te genera una serie de problemas que no se pueden resolver hasta que no se resuelva el conflicto político central, más allá de si existe o no existe el cartel de los soles y la presunta operación antidrogas que está realizando el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que mientras nosotros no resolvamos el problema principal, que es el problema que ha generado todo lo demás, que ha generado sanciones, que ha generado bloqueos, que ha generado pues toda la serie de elementos que hoy por hoy son excusa del gobierno para no cumplir con su labor de gobernar y no respetar las garantías constitucionales, pues no avanzamos. Porque el problema también de este crecimiento de expectativas, si no se produce lo que tanto puede entrar con aún más cerrado el espacio democrático en Venezuela. O sea, vamos a terminar peor de lo que ya estábamos previo a este escenario de los buques en el Caribe. Y entonces, ¿cuáles son las alternativas que nos quedan frente a eso? Es difícil porque además hemos tenido, pues digamos, mucha gente opinando irresponsablemente y mucha gente posicionando matrices de opinión de cosas que puede ser que pasen y puede ser que no, porque no depende, repito, de ninguno de nosotros, ni estamos nosotros frente a lo que decía el Departamento de Estado o el presidente de los Estados Unidos. Así es. Ahora fíjate, tú hablas de diálogo, de la necesidad de dialogar. Está planteada la posibilidad de un diálogo entre Maduro y Donald Trump. Según el propio Donald Trump, ha anunciado que ha recibido señales de parte de Maduro y compañía de que quieren conversar. ¿Qué puede esperarse de un diálogo semejante, si es que esto se da? Y luego, la posibilidad cierta o no de que aquí se produzca un diálogo interno, porque el otro tema es que pareciera como que no hay disposición de parte del gobierno venezolano de reconocer los liderazgos reales de la oposición venezolana. Mira, lo primero es que, bueno, frente a una amenaza, digamos, como la que tiene el gobierno de los Estados Unidos en las costas del Caribe, claramente el proceso de diálogo tiene que llevar a ciertas garantías de salida, es lo que yo creo. O sea, ¿cuáles son esas garantías que se le ofrece a, digamos, a quienes están en cabeza del Estado venezolano el día de hoy para evitar esa guerra? O es un proceso tan complejo. Es un proceso tan complejo porque hay muchos intereses en juego. Yo creo que verlo solamente como un problema entre Venezuela y Estados Unidos es no entender también la geopolítica y todo lo que está pasando. Hubo una propuesta, por cierto, ayer para acabar con el conflicto entre Ucrania y Rusia, que Rusia lo rechazó, la Unión Europea también. O sea, hay una serie de elementos que se están presentando ahorita en el tablero internacional que también pensar que Venezuela es la principal prioridad de los Estados Unidos también es un poco egocéntrico de nuestra parte. Sin embargo, lo que se ha venido presentando en los últimos meses nos hace ver que sí es un tema importante. A lo mejor no es el centro de la política estadounidense, pero sí es un tema que hay que atender rápido y creo que ese proceso de negociación tiene que, como todo proceso de negociación, terminar en una victoria parcial para lado y lado. Esa victoria parcial, yo creo, me ha parecido de lo que hemos estado viendo en los últimos meses, que en los planes del gobierno de los Estados Unidos no está que Nicolás Maduro siga, digamos, en la presidencia de Venezuela. Es lo que han asomado. Pero cualquier cosa puede pasar. Y frente a esos procesos de negociación, yo creo que son muy delicados y creo que también hay que darle, pues, digamos, la discreción que merece para que un proceso de negociación de ese estilo sea exitoso. Tú dices que una negociación entre Donald Trump y Nicolás Maduro debería concluir en victorias para ambos lados. ¿Qué significaría una victoria para Estados Unidos y qué significaría una victoria para Nicolás Maduro? Estados Unidos ha manifestado su intención en la lucha contra el narcotráfico. Ellos no han manifestado, yo quiero cambiar un gobierno, ellos están, digamos, a nivel de narrativa, ¿no? En el papel, el tema jurídico, es la lucha contra el narcotráfico y la presunta comisión de delitos por parte de lo que ellos han denominado el cartel de los soles. Eso ellos lo han ejemplificado un poco más en el tema de queremos eliminar la existencia del cartel de los soles y eso tiene una cantidad de interpretaciones importantes. Yo creo que, bueno,
quienes están siendo acusados, pues bueno, deberán negociar en los términos en los que se los están planteando. Es decir, ¿estamos hablando sencillamente de un tema de narcotráfico o estamos hablando de un tema de un gobierno dentro de Venezuela? Esos son los términos que tienen que ellos primero aterrizar para luego poder avanzar en un proceso de negociación que yo sinceramente los desconozco. ¿Qué significaría una victoria para Venezuela, para Nicolás Maduro? ¿Cómo verías tú que sería una solución favorable? No sé si una victoria para Venezuela y una victoria para Nicolás Maduro necesariamente sean lo mismo. Claro, por supuesto que no. O sea, dependiendo de los términos, como te digo, no soy especialista en el tema y tampoco creo que seguir especulando frente a un proceso de negociación que ni siquiera ha empezado, hasta por lo menos lo que se ha comunicado oficialmente, sea responsable en nuestra parte. Lo que sí creo que es importante para nosotros, para Venezuela como país, es que el tema de la soberanía se respete, pero no solamente frente a lo que se habla de las aguas internacionales, sino también frente a las decisiones democráticas que se toman en este país. Así es. Pareciera como que hay un dilema, no sé si real o falso, entre la soberanía popular y la soberanía territorial. La soberanía popular tiene que ver con las decisiones que emanan de la sociedad y la soberanía nacional está referida en este caso, o el dilema en este caso está planteado respecto a la soberanía territorial, que son dos valores fundamentales de la soberanía. Ahora, te pregunto, si hubiere la posibilidad de una negociación real a lo interno, ¿cuáles serían las condiciones para que esta negociación se produjera y qué debería resultar de un proceso semejante? Yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles que ha tenido la oposición y es sobre todo ese elemento que yo creo que faltó para el proceso de las elecciones presidenciales del año pasado. Es justamente ese detalle, porque claro, se hizo todo lo que todo el mundo esperaba. De hecho, la última vez que estuve aquí, me estoy acordando, venimos con un proyecto de verificación ciudadana para el proceso de elecciones del 28 de julio. Y claro, se hizo todo el ejercicio democrático, se generó una candidatura prácticamente unitaria, se hizo el ejercicio de movilización, tenían los testigos electorales, hubo una buena campaña electoral, hubo todo el aparataje, pero creo que faltó precisamente ese elemento de la negociación que además creo yo debió ser previo a la realización del proceso electoral y que medianamente ocurrió, creo que en Barbados, pero fue para la fijación de cómo vamos a hacer esas elecciones, cuál va a ser la fecha, más o menos observación internacional, más o menos, digamos, más o menos criterios técnicos, ¿no? Y más o menos es un término importante dentro de lo que fue ese proceso de diálogo, que algunas cosas se cumplieron, algunas cosas no, y algunas cosas pues no se plantearon. Pero dentro de lo que no se planteó faltó eso. O sea, nosotros, aquí hubo un planteamiento de si se dan las elecciones con observación internacional y se tienen las actas, va a haber un resultado que va a ser, pues digamos, el cambio de gobierno en Venezuela. No hubo planteamiento político negociado para eso. Y luego nos vemos frente a un retroceso, que es que yo de verdad no logro entender cómo hacemos siempre lo mismo, que es el retroceso que parece por default que en el ejercicio cívico venezolano, cada vez que la cosa se pone chiquita, se pone fea, nos guardamos en la casa y luego no participamos más en elecciones y nos desaparecemos y nos atomizamos. Y vimos cómo, luego de lo que pasó el 28 de julio, convocan unas nuevas elecciones este año y luego la gente se desaparece. O sea, ¿por qué no seguimos haciendo algo que es efectivo? Que es movilizarnos, que es organizarnos, que es prepararnos, que es salir a la calle y dar el debate. Entonces nos guardamos. Bueno, pero la gente no se guardó el 28 de julio, el 29 y el 30 salió la sociedad venezolana, buena parte de ella, de los sectores populares, a protestar. Y además, de manera espontánea, hasta donde nosotros hemos lo cual visto. desató una gran represión. Pero faltó política. Ciertamente, faltó liderazgo. Ahí faltó la política que no era solamente el tema de la calle, o sea, era el tema también de, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos frente a lo que acaba de suceder? Y luego de eso, nada. Aquí la gente no tiene una tarea. Aquí la dirigencia está a la buena de su suerte, viendo cómo medianamente resuelve lo del día a día, lo dinámico, lo doméstico,
tenemos ahorita 50 alcaldías que se mantuvieron luego de todo este aluvión y de todo este desastre, pero no hay una tarea política para la gente. Nosotros no tenemos, o sea, la dirigencia política venezolana en este momento no está haciendo nada. ¿Tú no estás haciendo nada? Yo creo que estamos todos muy atomizados, que estamos haciendo cosas muy pequeñas. O sea, no hay una conducción. Y la verdad es que, lamentándolo mucho, aquí hay personas que han venido trabajando durante muchos años en la conducción política de la oposición y que en este momento no hay una tarea para los liderazgos jóvenes. Y tampoco hay una, y esto hay que admitirlo, no hay una organización de los liderazgos jóvenes frente a nada. ¿Qué hay? Bueno, protestas aisladas, la exigencia de liberación de presos políticos, gestiones, digamos, más domésticas municipales, pero no hay una ruta política clara, y eso creo que además fue un error grave que se cometió en las pasadas elecciones, tanto de Asamblea Nacional como de los municipios, que aquí no tuvimos ninguno de los que participamos en ese proceso la capacidad de explicar por qué es importante seguir insistiendo en la organización, en la movilización y el voto que nos ha dado victorias importantes desde la reforma constitucional, la Asamblea Nacional 2015, luego el 28 de julio, nos ha dado unas victorias importantes y luego la política nos ha fallado. ¿Cómo nosotros corregimos ese pedazo del error? Y ha sido algo que no hemos sabido explicar y que seguimos cometiendo una y otra vez, digamos, los mismos. Es un círculo la política venezolana, ¿no? Voy a elecciones, canto fraude o me hacen fraude, luego entonces no participo, voy a protestas, me siento a negociar, luego vuelvo a elecciones, vuelvo a cantar fraude, y es como el mismo proceso que hemos vivido toda la vida y no hemos encontrado la manera de salirnos de esa caja y de hacer algo distinto. También es un tema de los actores. También 100% creo que es un tema de los actores, sin desmeritar a ninguno de los actores políticos en este país, que yo sé que algunos están más golpeados que otros en las redes sociales, pero que todos han puesto de su parte y han dado lo mejor de sí durante estos 25 años que lleva el chavismo. Cada uno ha tenido su oportunidad de sacar adelante el país como mejor lo ha podido hacer, con sus errores como todo el mundo, pero ya creo que hace falta una renovación 100% de las veces. Creo que el no brindarle los espacios a los jóvenes o a las mujeres porque no tienen el liderazgo consolidado frente a lo que acaba de pasar en mayo y en julio con las elecciones pasadas, creo que no es un argumento. Creo que estamos ahorita desde cero y es un momento para empezar a construir y empezar a dejar que nuevas caras, nuevos rostros y sobre todo los liderazgos femeninos que no están presentes en la conducción política opositora en su mayoría, salvo casos muy específicos y puntuales, pues que empiecen a formar parte de esa dinámica. Bueno, la principal lideresa opositora es una mujer. Sola. Exacto. Que se ha tenido que abrir el espacio sola, lo cual tiene un mérito indiscutible. Pero bueno, digamos que lo que queda los que han estado frente a la conducción de la política de la oposición venezolana en los últimos 25 años no ha sido María Corina. Y luego de todo lo que ha pasado, María Corina está resguardada y luego pues tampoco son los mismos de siempre. ¿Y cómo nosotros construimos a partir de qué? Ok, tenemos que hacer una pausa porque vamos a escuchar un avance del noticiero. La voz de Alex Márquez, también cumplir compromisos publicitarios. Al regreso vamos a continuar conversando con Vanessa Robertazo. Ella es una joven dirigente política, en la actualidad es independiente. Es diputada a la Asamblea Nacional y va a seguir en esa posición hasta que concluya el periodo, ahora en enero del año 2026. Justamente ese tema de la mujer, la lucha contra la violencia hacia la mujer, será parte de nuestra conversación en el próximo segmento de nuestra entrevista. Así que, queridos amigos, queridas amigas, no se nos vayan, ya venimos. Aquí seguimos un rato en las redes sociales, mientras el compañero va a leer. Háblanos un poquito de ti. Háblanos de ti. Tenemos acá mi Instagram y las plataformas de la radio. Wow. Cuéntanos, tú eres diputada. ¿Tú eres nacida dónde? Aquí en Caracas. En Caracas. Pero también crecí una parte de mi vida en el estado Mérida. A veces si alguien nos ve desde el estado Mérida. En Mérida. Bello estado Mérida, sí. ¿Y te graduaste en Mérida o aquí en Caracas? No, me gradué aquí en Caracas y después empecé a estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Creo que es la que nos ha formado a muchos de la dirigencia política venezolana, porque la verdad es que la Universidad Central es una puerta, ¿no?, al mundito político. Y
hice un diplomado de gerencia del IESA y ahorita estoy cursando una especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas, también en la UCB. Y bueno, dentro de todo el torbellino de la política, también, bueno, desde la Asamblea Nacional, estuvimos en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, donde, bueno, se trata todo lo que tiene que ver con temas sociales, derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBTIQ+, trabajadores, personas con discapacidad, y muy especialmente, pues, haciendo énfasis en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y los derechos en general para todas las mujeres. Ok, tú llegaste al Parlamento como candidata de Cambiemos, partido con el cual finalmente rompiste. Después has tenido otras experiencias cercanas a algunas otras organizaciones políticas y en la actualidad te mantienes como independiente. ¿Por qué? Yo creo que es muy difícil para la juventud venezolana en este momento identificarse con un partido político. Sin desmeritar en ningún momento el trabajo que han venido haciendo todos y cada uno de los dirigentes de la oposición, yo creo que hay algo que falta, que no conecta con lo que nosotros queremos. Yo soy una mujer joven, yo soy una mujer que cree, por ejemplo, en la ruta electoral, y aquí los partidos salen y entran de la ruta electoral. Luego también los partidos salen y entran de su tendencia ideológica según lo que les convenga o quien sea el liderazgo estelar del momento frente a la coyuntura política venezolana, que por supuesto está por encima de cualquier otra cosa que se pueda discutir en este país. Pero además el tema del machismo, de verdad que es una cosa que a uno lo limita a no participar en ciertos espacios. No quiero señalar a nadie tampoco, pero el tema de la... No es un tema de un ataque de frente, pero sí es un tema de no tengo por qué escuchar a esta persona porque esta persona es mujer, es joven y es mejor no prestarte atención, vamos a prestarle atención seguramente a otro que tiene muchos menos méritos académicos o políticos que tú, pero sencillamente es varón. Entonces, frente a esos escenarios en donde tú tienes un espacio en donde los partidos políticos no están prestos a construir, realmente es uno el que le suma más al partido que el partido a uno. Y frente a ese escenario, pues, sinceramente no hemos encontrado todavía esa organización política. Pero no descartas que en el futuro puedas militar en alguna organización. No, por supuesto que no lo descartamos. Nosotros creemos en los partidos políticos como cajas de resonancia de la sociedad, pero creemos que los partidos también tienen que escuchar y tienen que empezar a conectar un poco más porque, como veníamos diciendo, o sea, el hecho de que los partidos no estén conectando es lo que nos genera consecuencias como lo que acaba de pasar en las últimas elecciones, que es que la gente sencillamente dice, mira, no voy a votar, primero porque no entiendo por qué hay que votar luego de lo que pasó y segundo porque no tengo por quién votar. ¿Cómo te comportas en el Parlamento? ¿En qué sentido? O sea, individualmente o haces grupo en algunos casos. Individualmente, total. Frente a cada tema tú te pronuncias según tu propia conciencia. Sí, frente a lo que nosotros pensamos, porque es que no hay bloque tampoco consolidado en el que yo me sienta representada, ¿no? Hay un bloque constituido de la oposición, que es el bloque de la Alianza Democrática, que es el que existe desde el principio, y creo que ya nos toca... Sí. Bueno, vamos a escuchar a Alex Mar. Con 20% de descuento y facilidad de pago. No te quedes sin tu lente en diciembre. El 28 a las 8 te esperamos en Martínez y Bolívar, Turística, Avenida Rubén, pasando el Elevado, Centro Comercial Patria, nivel 2, frente a Factory, Avenida Victoria, frente a Central Maíra, y se llama ya 633-0819. ¡Qué locura! Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa. Un informe de la organización Caritas reveló un aumento en la desnutrición infantil en comunidades pobres de Venezuela, particularmente en menores de 5 años de edad. Notirumbos informa. La Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil, por unanimidad, refrendó hoy lunes la orden de detención preventiva dictada el sábado contra el expresidente Jair Bolsonaro y que lo mantiene preso en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Radio Rumbos, al servicio de su mejor amigo el pueblo. Con urgencia se necesita el medicamento Uniprostat para el oyente Orlando Solórzano. Reside en los valles del Tuy.
Cualquier información sobre este medicamento Uniprostal, favor llamar a estos números 0414-13-8-1930 o 0414-336-9278. Informe Notirumbos, 2:31 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbos Ok, Mario, voy. AM Vamos. 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Les invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. El doctor Argenis Portillo es un médico geriatra de larga trayectoria y un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece consultas, servicios domiciliarios en el caso de que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Estamos conversando con Vanessa Robertazo. Ella es una joven dirigente política, en la actualidad no tiene partido, es diputada a la Asamblea Nacional y actúa como independiente en esos debates y en esa hermenéutica parlamentaria. Voy a leer algunos de los mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 para luego tocar un tema importante, y es que mañana va a celebrarse el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y ella va a exponer algunos criterios sobre este asunto. Dice @Rogelio M35, saludos primo, cordial saludo. Rápidamente, Fernando Periodista, colega Fernando Peñalver desde Chile, dice: lo que sucedió con las hermanas Mirabal por parte de Chapita Trujillo fue de una brutalidad extrema, ciertamente. @JSM Reynoso, 26 años gobernados por delincuentes. @León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Mensaje que suscribo plenamente. @JSM Reynoso, con delincuentes no se dialoga. @Feliberto51, buenas tardes. ¿Cuál diálogo y con quién? A propósito del planteamiento que hacía nuestra invitada. Dice @Amilcar Morú, buenas tardes Mario y a la invitada, la felicito y mando muchos éxitos en sus funciones. Así me gustan las mujeres aguerridas, bellas y esa melena que me encanta. Bendiciones y mucha salud y de tremendo piropo. Wow. Qué bueno. Ok, seguimos leyendo los mensajes. @Enigma5130, la presencia del portaaviones es un mensaje a Rusia de que no se le ocurra formar parte de una tentativa de participación a favor de los solicitados en Venezuela por parte de Estados Unidos. @León del Valle 62, Jonathan Rodríguez. Caramba, qué triste la muerte de ese muchacho. Dice: en algún momento llegará la justicia por muertes como la tuya y la de tantos jóvenes que no merecían un trato como el que recibiste. Llegará la justicia, la merecemos todos. Ese caso de ese muchacho es verdaderamente impactante. JSM Reynoso dice: lo que sí es cierto es que tienes que medir lo que dices o vas preso. Y dice: otra vez diálogo, ¿en qué mundo vives? @Enigma5130, el portaaviones está sobredimensionado respecto a la pírrica Fuerza Armada venezolana en su totalidad, de paso inoperante con militares mal alimentados, es una verdad innegable. León del Valle 62, estamos sometidos a una sinrazón con público de galería que somete desde el terror, eso lo sabemos todos. Calle despierta y clara de lo que ya no queremos, la libertad es el camino. @Irse Arteaga, amigo Mario, saludos y bendiciones. Lo malo no es que haya políticos y presidentes corruptos, lo malo es que haya gente que los apoye. Martin Luther King, y lo sabemos, tenemos familia que lo hace. Ya va, rapidito que tengo más mensajes. Rápidamente, ya va, rapidito, se me perdió uno. Ya va, amigos, un segundito.
No se me vayan, que tenemos bastantes mensajes. La sociedad venezolana, dice Enigma 5130, llegó a la etapa de la desesperanza aprendida. Son fenómenos macabramente calculados por la parte que tiene el poder represivo en sus manos. Actuar @Víctor Escobar 78. Y usted va a brindar esa negociación, va a brindar, será blindar, me imagino que es lo que quiere decir esta persona. Las elecciones de mayo de julio nadie participó porque no habían garantías. Vende Reinaldo 761. @Victoria Escobar 78 dice, y el 28 de julio sí. Bueno, el 28 de julio había más condiciones. Más mensajes, rapidito. Víctor Escobar 78. Bueno, ¿qué garantías hay en estos momentos? Dice Méndez Reinaldo 761. La invitada comulga con las ideas de María Corina Machado. La felicito por creer en la participación electoral. @Víctor Escobar 78. ¿Qué partido puede participar si los persiguen? Este gobierno no cree en la democracia. Méndez Reinaldo 761. Muchos medios en este momento están reportando que 3 bombarderos B-52 van rumbo al Caribe, pero si revisada la ruta van para otra parte. Humo y paja, hermano, dice. Bueno, son mensajes que nos llegan. Sobre esta invitación que te hacen a pronunciarte respecto a María Corina, ¿qué puedes decir? Creo que María Corina es una mujer que ha hecho mucho por el país. Creo que es una mujer que fue por mucho tiempo invisibilizada dentro de lo que es la política de la oposición venezolana. Y creo que tuvo un momento muy importante en la conducción de lo que fue el hito político del 28 de julio. Creo que falta y en ese falta es en donde estamos hoy en día. No sabemos si María Corina sea la persona que logre el cambio político en Venezuela, pero sin duda alguna creo que así lo ha reconocido el Comité Nobel de la Paz. María Corina es una persona que en Venezuela merece el reconocimiento, por supuesto, de todos los venezolanos. Ok. Ahora sí, vamos a entrar a este tema que hemos anunciado. Bueno, fíjate, dice, otro mensaje dice, Amílcar Morú dice, Vanessa, eres muy joven, tienes un mundo por delante, suerte, salud y bendiciones. Gracias. Enigma 5130 dice, me asombra la claridad que tiene la invitada sobre la situación política internacional y nacional del país. Mira, otro piropo, o varios piropos bien chéveres. Víctor Escobar 78, cuando el CNE le brinde garantías constitucionales, nuestra Venezuela será otra. Ajá. La lucha contra la violencia hacia la mujer. De eso quería hablar yo. Sí, por eso. Hay varias cosas que tenemos que ver. El día de mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Declarado Mujeres. por las Naciones Unidas. Exactamente, por el caso de, como bien decía uno de los comentarios, del caso de las hermanas Mirabal. Fernando Peñalver. Ahora, yo creo que hay que empezar necesariamente esta parte de la entrevista diciendo que hay más de 180 mujeres detenidas injustamente en este momento y creo que no hay mayor reivindicación que se puede hacer en una fecha tan importante como el 25 de noviembre que garantizar la libertad de esas más de 180 mujeres que hoy por hoy están detenidas por pensar distinto y por tener una posición política adversa a la de quienes están en el poder. Creo que empezar sin mencionar eso no sería coherente con el momento que estamos viviendo. Lo segundo es que hay mucho trabajo por hacer que no se está haciendo y que además siempre dejamos de lado lo urgente, lo importante por lo urgente y al final nunca se da el debate de fondo de todas las causas de violencia contra las mujeres y por supuesto las consecuencias que tienen que asumirse frente a eso. En este proceso, en esta legislatura de la Asamblea Nacional, que viene desde las elecciones del año 2020 y hasta el 5 de enero del 2026, esta Asamblea Nacional ha presentado y hemos participado en varios instrumentos legislativos en favor de avanzar en los derechos hacia las mujeres. La más importante, por supuesto, la reforma que se hizo a la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de las familias, la Ley de prevención de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, la Ley de lenguaje inclusivo, eso está ahí. Pero quedamos debiendo un montón.
Y frente a lo que venimos hablando anteriormente, yo sí quisiera, pues bueno, lamentar, por supuesto, que no se haya logrado el avance legislativo que para nosotras creo que era el más importante, que era la reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, que pasó a primera discusión y después desapareció de la faz de la tierra, nadie sabe por qué. Pero bueno, quisiera además decir que yo espero sinceramente que los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que va a asumir a partir del 5 de enero, se aboquen a avanzar en esa dirección. ¿Por qué es tan importante? La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, que es preconstitucional, crea lo que es el Instituto de la Mujer, las Defensorías de la Mujer y todo esto, pero además esta reforma planteaba la legalización de la cuota de género en los cuerpos colegiados de la administración pública. ¿Tú estás de acuerdo con esas cuotas? 100% estoy de acuerdo con esas cuotas. ¿Por qué razón? Nosotros en este preciso momento, dentro de todo lo que es el esquema electoral venezolano, nos encontramos con un sistema de cuotas que está determinado por el órgano administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que nos encontramos es que vamos a una elección donde hay paridad y alternabilidad, pero la siguiente ya hay solo paridad, no hay alternabilidad, o sencillamente al final de los procesos de postulaciones desaparece la barrera del sistema y desaparecen, por lo tanto, las mujeres de las postulaciones electorales en el país. Y yo creo que eso es un tema importante, porque si las mujeres no formamos parte de los órganos en donde se toman las decisiones, porque lamentándolo mucho los partidos políticos están secuestrados por el liderazgo masculino, ¿cómo nosotras podemos hacer valer nuestros derechos frente a eso si no es suplicándole entonces a quienes no se ven afectados por las normativas que no nos protegen, que nos protejan, por Los partidos favor? políticos están secuestrados por el liderazgo masculino. 100%. Ah, ¿y qué me dices de 20 Venezuela? Que lo lidera una mujer. Encuentro Ciudadano lo lidera una mujer. Ahí Y tenemos, así hay otros partidos liderados por ahí mujeres. tenemos un segundo problema que también es importante y es bueno que lo tomes, que lo saques a colación, que es que los partidos políticos liderados por mujeres no están reconocidos en el Consejo Nacional Electoral. Aquí hemos Pero pasado, no porque sean mujeres, sino por una razón política. hay unas razones políticas, pero casualmente son las mujeres las que no están reconocidas. Pero es que además vamos a otro tema. Dentro de todo lo que ha pasado con los partidos políticos y los procesos de judicialización que han pasado con casi todas las organizaciones políticas en los últimos años, se ha quedado muchos de los partidos, Acción Democrática, Primero Justicia, digamos los de toda la vida, se han quedado fuera de la protección legal que te da ser un partido registrado frente al Consejo Nacional Electoral. Entonces, todos los liderazgos femeninos que se encuentren frente a una situación de violencia política regulada en la Ley de Violencia contra las Mujeres en cualquier instrumento legal venezolano no tienen cómo reclamar, porque, primero, los partidos políticos no tienen procesos democráticos internos desde hace muchos años. Segundo, no están reconocidos legalmente y no hay un Estado que proteja a las mujeres que hacen vida dentro de esos partidos. Y tercero, que también estaba previsto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, no hay una participación paritaria de las mujeres dentro de los órganos decisorios de los partidos políticos. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Cuando el CNE provoca imponer paridad y alternabilidad, no se reconocen los liderazgos femeninos. Se pone la novia de, la amiga de, la hija de, y eso lo hemos visto en innumerables oportunidades. Cada vez es menos, porque cada vez las mujeres más vamos alzando la voz frente a eso. Pero por supuesto que lo vimos en los procesos electorales pasados, los últimos que ocurrieron. Nosotros vimos, lamentándolo mucho, municipios importantes de este país, como el municipio Baruta, en donde la lista del partido que ganó tenía 5 hombres en la parte, digamos, los primeros 5 puestos y luego 5 mujeres. En el municipio Libertador también fue así, o sea, la apertura, el cierre, de los espacios democráticos y de participación para las mujeres es una cosa evidente y que a mi criterio es repugnante porque no son liderazgos que muevan cantidades de, los liderazgos masculinos me refiero, que cierran las puertas a la participación de las mujeres, no son liderazgos que muevan masas. Entonces, ¿cuál es la excusa? La excusa es que tengo el poder de decir quién participa y quién no participa, y lamentándolo mucho, las mujeres nos encontramos en desventaja. Si no hay mujeres en la Asamblea Nacional, si no hay mujeres en el Consejo Municipal, si no hay mujeres en el Consejo Legislativo, y si no hay un mecanismo para también decir el tema de la paridad alternativa en los órganos ejecutivos, ¿cómo nosotras podemos incidir en lo que es la elaboración de políticas públicas que defiendan nuestros derechos? Ok, fíjate, decías tú algo muy importante, que en esta legislatura se han producido algunas leyes, nuevos instrumentos legislativos para favorecer los derechos de las mujeres
y reducir estos mecanismos de violencia contra ellas. Sin embargo, ¿qué ha hecho esa asamblea de la que tú eres parte en favor de estos 180 mujeres que están presas? Absolutamente nada, absolutamente nada. Y eso es lamentable, porque yo creo que la Asamblea Nacional está electa para representar los intereses del pueblo que la eligió. Lamentándolo mucho, pues en este momento la Asamblea Nacional no está cumpliendo esa labor, y eso lo venimos viendo desde el inicio de la legislatura. Es lamentable que sea digamos, la casa de las leyes, la casa de la democracia, la casa del pueblo, la que le ha dado la espalda al pueblo venezolano, y que hoy no está pronunciándose frente a las más de 180 mujeres que hoy se encuentran privadas de libertad, a las que no se les está garantizando ni un debido proceso, ni el acceso a la defensa, ni el acceso a sus familiares en muchos de los casos. Y sinceramente, ojalá pues la Asamblea Nacional en algún momento vuelva también a hacer esa representación que debe ser del pueblo venezolano, que claramente pues hoy no lo está haciendo. Tú como parlamentaria has hecho ese planteamiento por la libertad de estas mujeres presas ahí en la Asamblea. En la Asamblea Nacional no. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional no, en primer lugar, yo no me incorporo a las sesiones plenarias, porque no me lo permiten pues los diputados principales que ahí están. Una decisión, digamos, por un tema partidista, y la verdad es que no he tenido la oportunidad para hacerlo. Pero bueno, aprovechamos el espacio de los medios de comunicación, aprovechamos el activismo en la calle, aprovechamos las redes sociales, por supuesto, para hacer la exigencia desde donde podamos. ¿En las comisiones sí tienes participación? En la Comisión de Desarrollo Social Integral. Y ahí sí no has podido hacer ese planteamiento. No. Ok, vamos a leer algunos otros mensajes que nos llegan a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100. Rápidamente, amigos. Un segundito, tenemos todavía algunos minutos por delante. Rapidito, no se me vayan, amigos. Aquí está. Dice, Méndez Reinaldo 761, pero María Corina le ha hecho mucho daño a la oposición, pero todavía es salvable. Enigma 5130 dice, como diputada se ha hecho algo por las mujeres privadas de libertad injustamente por pasar mensajes en contra del gobierno, por ejemplo. Bueno, fíjate, la misma pregunta. Sí. No se ha hecho nada allí. Méndez Reinaldo 761, ¿qué opina la invitada de Capriles, de Rosales y de Guaidó? Hay gente que le gusta el conflicto. Bueno, pero... Mira, a Guaidó no lo conozco. No lo conozco. Bueno, no lo conoce personalmente, pero... Claro, sé quién es, pues, pero no lo conozco. El único de los que nombro, pues, que conozco personalmente es Enrique Capriles. Pero bueno, conozco la trayectoria de cada uno de ellos. La verdad es que lo que es Guaidó no compaginamos ni un poquito. O sea, creo que fue una de las etapas más tristes de la política opositora venezolana, todo el tema del interinato, por cierto, también en el gobierno de Donald Trump en el primer periodo. Y en el caso de Capriles y de Rosales, creo que son hombres que han dado mucho por la democracia venezolana desde hace muchos años, y creo que además el país ha sido muy ingrato, ¿no? Estamos en un contexto político donde no es fácil hablar. O sea, aquí todo el mundo tiene que saber qué dice, todo el mundo tiene que medirse, lo han dicho varios en los comentarios, y yo espero que sepan leer entre líneas de las cosas que uno puede decir y las cosas que uno no puede decir, y frente a eso saber que bueno, que son personas que siempre han estado al servicio de la unidad, que siempre han estado dando la cara por la oposición venezolana, y que bueno, que lamentándolo mucho tampoco han logrado el cambio político, pero han estado ahí. Yo creo que no podemos, digamos, ser mezquinos en el reconocimiento de lo que tanto el exgobernador del Zulia como el exgobernador del estado Miranda han hecho por la política venezolana. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. También nos llegan algunos a través de las redes sociales de Radio Rumbo, que también vamos a leer, pero rapidito. Dice @Charlie Gurt. Dice, hermosa invitada, Mario, mujer virtuosa y valiente. Caramba, más piropo, Vanessa, mira. Saludos. Ok, Enigma 5130 dice, estoy de acuerdo con la participación de mujeres en política, pero ¿qué pasa si no hay mujeres dispuestas a participar? Hay que meter a cualquier mujer a juro.
Es una interesante pregunta. El problema es que no escucho nunca la pregunta de hay que meter a cualquier hombre a juro. A nosotras nos exigen doctorado para aspirar a una concejalía. ¿Estás segura de eso? Cuando tenemos a hombres que no tienen un bachillerato aspirando a una concejalía. Es difícil en el ejercicio, digamos, diario de la política, de lo que nosotras nos enfrentamos y cómo gente con muchos menos méritos tiene la posibilidad de estar encima solamente porque es varón, que no hay mujeres queriendo participar en política. Eso es mentira, eso es total y absolutamente mentira. Lo que sí es verdad es que los partidos políticos le cierran las puertas a las oportunidades de las mujeres con acosos y con discriminaciones que terminan haciendo que las mujeres se alejen. Ok, rápidamente, nos quedan todavía 4 minutos, voy a leer algunos mensajes que nos llegan a través de las plataformas de Radio Rumbo. Dice, @Rafael Mané, ¿por qué no hablan más bien de lo que está pasando en el Caribe? Puro cuento estar hablando de elecciones cuando este tema quedó en el 28 de julio. Usted como que se acaba de incorporar a escuchar el programa porque la primera mitad del programa la dedicamos exclusivamente a hablar de este tema de lo que está pasando en el Caribe. @José González Sánchez, muy bonita la forma de decir las cosas, me dejan con dudas. Este momento es crucial, unidad, unidad y unidad, dice esta persona. @Ernesto Tucupita, muy buena entrevista. Y dice, me asombra la capacidad que tiene la invitada de argumentar cosas, excelente por ella, más piropo. @Miriam May, cuento y puro cuento, no quedaron políticos íntegros. Saludos a mi amigo Ernesto. Ajá. Ahora fíjate, con ese montón de piropos y de gente que manifiesta simpatías por tus planteamientos, eres independiente. ¿Por qué no fundas un partido? Así como fundó María Corina su partido 20 Venezuela y como lo fundó Delsa Solórzano, el partido Encuentro Ciudadano, para que no se sientan secuestradas por los hombres. Yo creo que aquí no hacen falta más partidos políticos. Yo creo que aquí hace falta reconducir lo que ya tenemos y sobre todo entender el contexto, ¿no? También aquí salen partidos todos los días, me parece hasta un poco desubicado, sin entender que estamos en un contexto que es altamente difícil, que los partidos políticos no tienen una labor fácil ahorita, pero que eso no es excusa para no replantearse. Ojalá algún día. Ok, mira, dice Amílcar Morú, ¿cómo me gustaría una mujer presidente para salir de estos batequebrados y pavosos? Amén. Méndez Reinaldo 761, excelente respuesta. Bueno, agradecido Vanessa por tu presencia acá en nuestro programa el día de hoy. Gracias. Darle un mensajito final a toda nuestra audiencia. Miren, toda la gente que nos escucha, no caigamos en la desesperanza, que aquí todavía hay gente que quiere ver este país salir adelante y que todo va a salir bien mientras nosotros todos tengamos el mismo objetivo, que todos sabemos cuál es, y así no lo podamos decir, todos ustedes saben cuál es. Muchas gracias, Vanessa Robertazo, diputada independiente de la Asamblea Nacional, abogada. Está haciendo un posgrado en materia, me dijiste, de derecho criminal, de derecho penal. Derecho penal. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. El servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el jean que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.